Cuando analizamos la acción sísmica, se estila utilizar mucho en la práctica lo que sería tomar un registro real del movimiento del terreno, ¿okay? Al cual le aplicamos factores de escala y adaptamos lo que sería un terremoto que ya haya ocurrido, que tengamos el registro y lo adaptamos a la condición de sitio que nos interesa. Sin embargo, debemos tener también mucho cuidado porque este registro real tiene que cumplir con ciertas condiciones, y es que la aceleración y velocidad pico del sismo debe ser cercana a la del sitio de interés. Pues de allí entonces muy importante que exista una calibración del sitio, que existan los ensayos adecuados para poder tener caracterizado el sitio que queremos analizar, la magnitud, distancia, foco y epicentro equivalente al sitio de interés, las características locales del sitio deben ser cónsonas al sitio de interés. O sea que esto es bien importante para yo poder acoplar un registro tiempo-historia existente a un sitio que querramos analizar. Acá les traigo un procedimiento que lo pueden aplicar mediante un portal web que es de acceso libre, ¿okay? Es la base de datos del PEER de California, ¿okay? Acá les dejo la dirección de la página web de Berkeley. Fíjense que deben loguearse, es muy sencillo, simplemente introducen su nombre, su profesión, el uso que van a dar a esta base de datos, y simplemente cuando nos vamos a ella, el proceso de escalatoria, el registro sísmico, nos lo facilita bastante para no cometer los errores de tomar un sismo que no tiene que ver nada con el sitio que estemos analizando. Primeramente, la página web, aquí les dejo una especie de tutorial, la página web nos consulta la filosofía de lo que sería el espectro target, o sea, el espectro al que voy a llegar. Voy a tener un espectro target que es del sitio que estoy analizando. Entonces vamos a ver que ese espectro target puede ser un espectro desarrollado con la filosofía del PEER, un espectro definido por el usuario, probablemente la mayoría de los asistentes lo hagan de esta forma, un espectro que sea conforme a nuestro código, conforme a nuestra norma, o un espectro según la norma ACE. ¿Okay? Acá les doy una ilustración rápida de cómo funciona. Cuando damos a la siguiente pantalla, yo generé acá un espectro base, ¿okay? Que mucho más fácil de definir que muchos espectros de Latinoamérica. Los que estén familiarizados con la filosofía ACE sabrán que debo definir unos espectros SDS, CD1 y TSUL. Genero estos valores y simplemente me construye el espectro como vemos acá. En este caso, este espectro lo puedo hacer de forma logarítmica o de forma lineal. Es muy sencillo cambiarlo, es simplemente cliqueando acá en la ventana. ¿Okay? Y cuando voy a hacer la búsqueda de los registros, recuérdense lo que les decía hace un momento, el sismo tiene que ser cónsono con las características del sitio. Entonces yo acá en este mismo enlace le digo el tipo de falla, si es una falla transcurrente, si es una falla transversa, si es una falla inversa, si es una falla de subducción, la magnitud del sismo que deseo analizar, si son sismos que oscilan de 6 a 7, de 7 a 8, de 5 a 6, etcétera, en la magnitud de momento, lo que sería la distancia a la ruptura, ¿okay? Yo en este caso le di un valor de 1 a 50 kilómetros, la velocidad de onda de corte del sitio, y esto es bien importante porque ahí estamos haciendo un acople de tipo geotécnico, y al final le digo entonces que me haga la media geométrica para un 5% de amortiguamiento. Fíjense que obtenemos al final, este era el espectro target, y todos estos valores que tenemos acá son de 10 registros, yo le dije que me diera un máximo de 10 registros, para que esos 10 registros se acoplaran a lo que sería mi espectro target. Y fíjense que el acople es bastante bueno. Ahora bien, cuando damos clic, él nos arroja una lista de los 10 sismos que él logró ubicar conforme a las características, conforme a las especificaciones que le dimos. De forma tal que yo puedo tranquilamente descargar cada uno de estos sismos y ya sabemos entonces que ese sismo cumple perfectamente con la condición local del sitio. Entonces está muy bueno porque además, como le dimos características del espectro target, él aplica automáticamente el proceso de escalatoria de forma tal que el sismo que estamos tomando sea cónsono con el del espectro target. Si vemos que
ese factor de escala se adopta un valor muy alto, entonces podemos prácticamente desechar estos resultados y hacer una nueva búsqueda con un factor de escala mucho menor. Existen, aunque hay estudios bastante densos de los procesos escalatorios en registro tiempo-historia, existe una recomendación bastante sana, y es que estos factores de escala no excedan valores de 2. Es decir, que si tomamos un rango de 1 a 2 ya es suficiente para modificar el contenido de frecuencia del sismo que querramos analizar. ¿Okay? Existe otro proceso que consiste ya en generar el registro en lo que sería el dominio del tiempo. Allí, partiendo de un registro en crudo, como que vemos acá en A, se aplica ya un proceso de filtro. ¿Okay? Para esto se aplica un proceso matemático que simplemente busca eliminar la dispersión. Y a esto se le aplica un proceso matemático que se le denomina envolvente. ¿Okay? De manera que esta función envolvente transforma el valor original en algo como esto. ¿Okay? Este primer registro en crudo puede ser tomado de un registro existente o puede ser de un registro sintético, y algunos software nos permiten construir registros sintéticos partiendo de la condición geotécnica del sitio. Estos son análisis que requieren mucha más precisión, pues se debe tener cuidado con las propiedades del suelo que estemos dando para lo que sería la simulación del sismo que nos interese desarrollar. ¿Okay? Cuando hablamos ya de generar registro en el dominio de la frecuencia, partimos de un proceso parecido. Tenemos el registro en crudo, aplicamos de igual forma un envolvente, y se aplica ya lo que sería un proceso de transformada, mediante transformada de Fourier, para al final poder obtener ya una curva suavizada. Y esta curva suavizada, si lo llevamos a valores crudos de lo que sería amplitud tiempo o aceleración tiempo, podemos tener el registro ya típico que utilizamos en nuestros análisis. Estos últimos dos casos son casos donde el registro sísmico se construye de forma sintética, es decir, no lo tomamos de una base de datos como veíamos ahora, sino que simplemente construimos el registro tiempo-historia desde cero.